Luces, cámara, acción. Hoy aproximamos. Shalom, comenzamos. Bueno, después de una gran edición y de la segunda parte, ya es ahora. Pero bueno, empecemos cómo fue su rebelión. Su rebelión fue quererle dar a Israel una paz. Todo lo hicieron y lo planearon, pero para que iba a ser su mayor castigo. En él se había cumplido lo que ya el verdadero Mesías solo Jesucristo, dijo en Mateo 24:4. Si alguien dice, mirad, el Cristo está aquí, no vayan para allá, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y bueno, a él lo catalogaron como rey Mesías, el plan salvador Mesías. Nosotros más con un anticristo. Pido una disculpa por haber expresado esto. Bueno, vaya que la rebelión de Bar Kokhba tuvo éxito durante 3 años. Estos fueron como no quiso someterse al imperio romano, o así su sentencia de muerte. Así pasaron los años y todos los días que el sabio David dio cuenta que él ya no era no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y dejarán de ser posibles aún a los elegidos. Además, en Apocalipsis se lee, en el capítulo 18, versículo 4, se dice: aléjate de ella, pueblo mío, para que no te hagas partícipe de sus maldades y tengas que compartir el mismo castigo. Esto se cumple en el asedio de Roma y cómo lo invadió, cómo Roma entró con todas sus tropas, sus vasallos, sus caudillos, arrasaron con todo y se llevaron casi la mayoría de las cosas, mataron a sus sacerdotes. Y siglo II se dieron cuenta, mientras los cristianos eran orgullosamente se sentían orgullosos de sufrir el martirio por causa de nuestro Señor Jesucristo, hubo un rebelde que dijo que ya estaba harto y que nunca se sometería al imperio romano. Y así pasó, pero la rebelión de este hombre fue su mayor consecuencia. Este tuvo éxito, lo coronaron y lo ungieron como rey, aunque ya sabemos que fue un falso rey y un falso Mesías. Y el primer falso Mesías que el Señor Jesucristo hizo. Al principio él buscaba una independencia de los romanos del Estado de Israel, pero fracasó en su intento. Y un día, en el desesperado, capturaron al sabio Rabbi Akiva y le dieron muerte. Muerte por desolamiento, misma muerte que sufrió el apóstol San Bartolomé. Le cortaron carne, mientras que a Bar Kokhba lo decapitaron, lo decapitó Adriano. Adriano, un hombre extremadamente cruel que pasó a ser el peor criminal, pero hasta en el Talmud fue satanizado esto. Al brazo de la rebelión de Bar Kokhba, mucho menos esperado, y se dio cuenta, muchos se dieron cuenta, de que el haberse rebelado contra Roma fue otro castigo que Dios mandó a los que asesinaron a su ungido y a su verdadero Mesías.
Y por años los judíos tuvieron prohibido practicar los ritos de circuncisión, guardar el Shabbat, ir a las sinagogas, etcétera, etcétera. Por 3 años tuvo éxito su rebelión en el año 132 al 135, pero cuando lo descubrió todavía, lo asesinaron y se llevó como trofeo su cabeza a Roma. En fin, bueno, ahora veamos los otros dos y qué calificación le dan a estos dos individuos del señor Don Chávez. Bueno, ahora vamos a ver a estos dos individuos cómo se están preocupando. Sabemos que Yisquiahu ben David resultó ser el nombre del rey Ezequías del Antiguo Testamento, pero bueno, que nos expliquen más a detalle estos dos tortolitos, Jacob el de filosofía judía y el otro individuo. ¿Quién fue su idolatrado Bar Kokhba? Rabí Akiva, la cabeza de todos los jajá, siguió a Bar Kokhba, Chávez Bar Kokhba, y hace en breve levantaron al Masías de Israel, el cual murió la cuenta de Homer. Si el Masías tiene 3 trabajos que hacer, ¿por qué han levantado nuestros hermanos de Jerusalén a este último Mesías? Ok, antes de responder, déjame preguntarte algo. No entendí qué tenía que ver Rabbi Akiva. Puesto que el Masías tiene unos atributos que hacer, que era, por ejemplo, la reconstrucción del Betamigdash, el templo, Bar Kokhba no lo hizo. Repatriación de nuestros hermanos de todo el mundo, tampoco lo hizo. Ok, entiendo. Lo que decía Rabbi Akiva no es que Bar Kokhba era el Mesías, sino que él era Hizkat Mesías, que él tenía el potencial del Mesías. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo Bar Kokhba en el año, entre el 132 hasta el año 135 de esta era, hubo una guerra que fue la guerra, la segunda revuelta o tercera, de hecho, judía contra el Imperio Romano, y el que lideró esta batalla fue el rey Bar Kokhba, que él era un descendiente del rey David, y lo que él buscaba era darle una independencia política a Judea. Él libra las batallas, de hecho el ejército de Bar Kokhba logran liberar Jerusalén por un periodo de tiempo. Él cae al final en la batalla de Beitar, que ahí es cuando se define que él no era el Mesías. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Que una de las características del Mesías es buscar la liberación nacional de Israel. Eso es un Mesías. Un Mesías es un líder político que busca liberar la tierra de Israel y darle una independencia política al pueblo judío. Entonces, es la característica que vio Rabbi Akiva en Bar Kokhba para definirlo como alguien potencial a ser el Mesías. En el momento en que Bar Kokhba fue asesinado por los romanos en la guerra, en la batalla de Beitar, ahí se entendió que él no era el Mesías, porque el Mesías no lo van a matar, al revés. En todos los profetas dice que el Mesías va a vencer a sus enemigos, no que él lo van a vencer. Por lo tanto, en el momento en que el candidato mesiánico muere o es asesinado, etc., se define que él ya no es Mesías. Con respecto a la segunda pregunta, ¿podrías decirme el nombre de este supuesto Mesías que coronamos? Porque yo no soy consciente de que coronamos, y yo soy un judío ortodoxo, de que coronamos a un Mesías. ¿Podrías decirme el nombre de esta persona? El último que murió la cuenta de Homer era desde Pesas a Buok, y en la cuenta de Homer, que fue cuando el judaísmo guarda el luto por los 124.000 alumnos que perdió, hubo una aplaste, el cual lo levantaron, me parece que se llamaba Iyajeus, o un nombre que no sé pronunciarlo, y murió en la cuenta de Homer. Okay. Lo declararon Masías. Ok, entonces lo que tú estás refiriéndote es de un fake news, noticias falsas que aparecieron sobre el rabino Shlomo Yehuda Be'eri, que él es un rabino que es un gran sabio de la Torah, que él vive en Jerusalén, y que salió un video en internet que supuestamente los judíos estamos coronando al Mesías, y las imágenes que mostraban era el rabino Shlomo Yehuda Be'eri, y poniéndole un nombre que era Hizkiyahu ben David, supuestamente, ¿no? ¿Es a eso de lo que te refieres? Sí. Entonces, Hizkiyahu ben David
es simplemente un nombre fake, un nombre falso, porque ese rabino de las imágenes es el rabino Shlomo Yehuda Berry, que no está muerto, está vivo en Jerusalén, todavía da clases. De hecho, yo planeo verlo estos días que sigue. Está vivo, nunca murió, pero lo que ocurrió es que el mundo mesiánico, los mesiánicos, los cristianos, empezaron a difundir noticias falsas porque vieron videos de personas dándole respeto a un rabino, y entonces empezaron los fake news de que los judíos están coronando a su Mesías y ese es el anticristo, etcétera, pero son noticias falsas, y de aquí se aprenden dos cosas. La primera, que, bueno, se aprenden muchas cosas, pero la primera es que en el mundo cristiano hay mucha paranoia y que se inventaron de que llegó el anticristo sin saber ni siquiera que esa persona se llama Rabino Shlomo Yehuda Berry, no tiene nada que ver Hizkiyahu ben David. Lo segundo es que Hizkiyahu ben David es el nombre del rey Ezequías, ¿sí? Ezequías, el hijo de David, que él vivió en el siglo 7 antes de la era común, ¿sí? La primera mitad del siglo 7 antes de la era común, que él fue un rey que fue también candidato a ser el Mesías, como le dice el Talmud en el Tratado de Sanedrín, página 96, si no me equivoco, que Hizkiyahu, Hizkiyahu es Ezequías, era candidato mesiánico, y por eso se terminó haciéndose un mito por una página de alguien que empezó a difundir algo que es fake news. El punto es que es una noticia falsa, y Shlomo Yehuda Berry está vivito y coleando, como dicen. Entonces toda la información que llegó a ti, lamento decirte que son fake news. Sí, si por ejemplo yo me fuera al cótel, por ejemplo, mañana mismo, y dijera Isaías capítulo 9, versículo 6, los 5 títulos que tengo, automáticamente nuestros hermanos los judíos sabrían que me estoy dirigiendo al hijo de Ezequías, ¿no? O cuando yo dijera Abacador, Padre Santo, o Dios fuerte, o Padre eterno, ¿dónde se inclinarían los que me escucharan? ¿Al hijo de Ezequías o a Hasén? Ok, si tú dijeras Isaías capítulo 9, versículo 6, la gente no sabría de qué estás hablando. Si hablas de Isaías capítulo 9, versículo 5, es el versículo que te refieres. ¿Por qué lo digo? Porque en las Biblias cristianas es el versículo que tú acabas de citar, es el versículo 6. En las Biblias judías es el versículo número 5. ¿Sí? El cristianismo cambió la numeración de ese capítulo. Temas teológicos no me quiero expandir ahí, pero si tú dijeras ese capítulo, sí, las personas entenderían perfectamente que estás hablando del rey Ezequías. Como dice ese versículo, Dios fuerte. El nombre Ezequías traduce Dios fuerte. Hizkiyahu en hebreo. Ezequías en hebreo es Hizkiyahu. Hizkiyahu, Hazak, es fuerte. Yahu es Dios. Dios fuerte. El nombre de Ezequías, el nombre Ezequías en hebreo, Hizkiyahu, significa Dios fuerte. El versículo que tú citas de Isaías 9 dice Dios fuerte. O por ejemplo, príncipe de paz. El rey Ezequías, en su época hubo paz porque falló la invasión. En esa época el imperio asirio rodearon Jerusalén, liderados por Rabshakeh, que era el general del ejército de Sanjerib, el líder asirio de esa época, siglo 7 antes de la era común, y ellos asedian Jerusalén, pero hay una plaga en la que muere el ejército asirio, unos 185,000 soldados, como les dice el libro Segunda de Reyes, que de ahí, como hubo paz, por eso se le llamó a Ezequías príncipe de paz. ¿Sí? Pero no es porque sea una cualidad de que sea un dios, sino simplemente el contexto en el que él vivió, hubo paz. ¿Me hago entender? O sea, si hablas de este versículo, no tiene nada de raro en la visión judía. Si se lo dices a un cristiano, una traducción que tiene letras mayúsculas, en el hebreo no hay mayúsculas, pero en español ponen mayúscula para hacer como si fuera hablando de un dios ahí. Entonces, obviamente engañan a las personas manipulando una traducción que en hebreo no tiene nada. Sí, pero lo que me sorprende, no me sorprende, lo que está diciendo no me sorprende que un rey o un hijo de un rey o un sacerdote o un cohen pueda tener un nombre, pero 5 títulos o 5 nombres a un solo rey es lo que me impacta. Y la última pregunta es esta, ¿vale? Esta no la sé, por eso te la pregunto, ¿vale? Masía. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Bueno, ya casi para despedirnos vamos a ver estas otras partes explicadas por Joel Benavid y Jorem. Adelante.
Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra historia del pueblo judío, la literatura y temas que también están conectados con la religión. Y vamos a hablar hoy específicamente sobre la segunda gran revuelta judía contra Roma, que se ha conocido también como la rebelión de Bar Kokhba, que tuvo lugar en los años 132 al año 135 de nuestra era. Las razones por las que ocurre esta segunda rebelión o la rebelión de Bar Kokhba realmente son oscuras. Hay diferentes opiniones al respecto. Algunas fuentes talmúdicas afirman de que los romanos estaban en una campaña de erradicar completamente el judaísmo. Dicen que habían prohibido la circuncisión, el estudio de la Torá y otras ofensas capitales. Y se nos dice que de hecho hubo figuras importantes dentro del pueblo judío como el gran rabino Akiva, que de hecho apoyó la rebelión de Bar Kokhba y de hecho se dice que promovió la idea de que Bar Kokhba era el Mesías de Israel que iba a liberar al pueblo contra la opresión de los romanos. Y hay que apuntar que por supuesto otros rabinos condenaron tal cosa y no estuvieron de acuerdo. El hecho es de que hay diferentes contradicciones en cuanto a las fuentes. Y una de las críticas importantes que se le ha hecho a esta rebelión es que algunos afirman que fue una rebelión innecesaria y segundo que fue una rebelión que era una causa perdida al enfrentarse contra el poderoso imperio romano. Porque una cosa es ganar la primera batalla y otra es ganar la última. Por tanto, la que cuenta es la última batalla, el que se mantiene como vencedor. Y aunque los judíos infligieron algunas victorias, en este caso derrotas, a los romanos importantes, significativas, el hecho es que más tarde fueron perdiendo batalla tras batalla y fue una masacre tremenda lo que ocurre con, en este caso, la población judía, hasta el punto tal de la masacre que 50% de la población de Judea fue arrasada y los judíos llegaron a convertirse en una minoría dentro de su propia tierra en comparación con aquellos extranjeros o no judíos que vivían en los alrededores y en la tierra también. Por tanto, es algo significativo que apuntar. Pero hay algunos que condenan esta rebelión de Bar Kokhba por otras razones, porque el hecho importante que podemos mencionar es que en Galilea, en el norte, ellos no participaron en la rebelión de Bar Kokhba y de hecho cuando la rebelión fue aplacada, los judíos de Galilea se les permitió continuar practicando su religión de forma habitual. Por tanto, se deja ver entonces de que al parecer los romanos entonces no estaban, como dicen las otras fuentes, erradicando el judaísmo totalmente o acabando con la religión judía en este caso, porque si no hubieran hecho lo mismo con los judíos de Galilea del norte, y los judíos del norte no se rebelaron. Y de hecho se les permitió practicar la religión y de ahí fue que surgieron también otras figuras importantes en el estudio de la Torá y de ahí fue donde se escribió la Mishnah, una fuente importante realmente en menos de un siglo después de esta rebelión. Por tanto, por ello dijimos al principio que la rebelión de Bar Kokhba tiene sus lados oscuros en el sentido de que no se sabe a ciencia cierta los motivos que llevaron a la rebelión, si fue que el pueblo estaba obstinado de los romanos o otros motivos. Sea como sea, los resultados fueron catastróficos para la población porque sabemos que fue devastador. En cuanto a Bar Kokhba, es una figura que al parecer era un personaje muy carismático. Miles de judíos le siguieron, se unieron a su ejército. Mencionamos que en un comienzo fueron victoriosos e infligieron diferentes derrotas a las tropas romanas. Incluso lograron obtener el control de Jerusalén por cierto tiempo y fue una victoria importante porque el emperador Adriano estaba tratando de convertir Jerusalén realmente en una ciudad pagana, una ciudad puramente romana dedicada a los dioses de Roma, etcétera. Y el hecho de que ganasen Jerusalén fue también una victoria moral para los judíos y fue también desde un punto de vista algo temporario, porque ya mencionamos que más tarde
perdieron el control cuando eventualmente los romanos enviaron a Iulius Severus al frente de las tropas romanas, y el historiador romano Dio Cassius nos cuenta en detalles la estrategia que desarrolló este comandante militar romano, donde dice que cuando él vio la cantidad de judíos que estaban rebelados, miles y miles de gente, era un número tal que este general romano no se quiso enfrentar de tú a tú con las tropas judías, sino que fue un poco inteligente, fue más inteligente, utilizó la estrategia. Se dice de que lo que trató fue de ir capturándoles individualmente o en pequeños grupos, los fue cercando, los fue aislando, de alguna manera tratando de que se encerrasen en sus propias fortificaciones, y los privó de suministros de alimento, de comida, de agua, etcétera, y de esta manera los fue frustrando, los fue inmovilizando, hasta que finalmente destruye a los rebeldes que se habían levantado contra la ocupación, en este caso de Roma. Fue tan terrible esta destrucción de Judea en el sur, que se dice que 50 de las fortalezas judías más fuertes y grandes fueron destruidas por los romanos. Se nos dice que 985 de los pueblos judíos más importantes también fueron arrasados. Se nos dice que alrededor de 580.000 judíos fueron masacrados en las batallas cuando se enfrentaron a los romanos. Esto es más de medio millón de judíos que fueron acabados, destrozados, masacrados en este caso en batalla. Y se nos dice que otro número también incontables de ellos murieron de hambre, de inanición, por el fuego, por la espada. Se nos dice que casi el 50% de Judea estaba desolada completamente. Imagínense clase de catástrofe. Ya menciono que fue tanto esta batalla porque también se nos dice que los judíos infligieron también grandes derrotas a los romanos, y de hecho cuando el emperador Adriano envió noticias de su victoria al Senado romano, no usó la famosa frase que era costumbre cuando se enviaban documentos, y al comienzo, donde él comenzaba, donde decía: yo y mis tropas nos encontramos bien. No utilizó esa frase porque la verdad que fue los romanos también pagaron con muchas vidas, pero por supuesto un imperio tan grande y poderoso finalmente derrotó a los judíos que estaban en este caso resistiendo. Y finalmente se nos dice que la última fortaleza, que se encontraba en Betar, al suroeste de Jerusalén, finalmente cae, y realmente se nos dice que esto ocurrió en el 9 de Av, una fecha bien reconocida, donde se nos dice que ambos templos también fueron destruidos en diferentes épocas de la historia. Por tanto, son momentos tristes del pueblo judío, casi 50% de la población muerta. Se nos dice que cuando esta revuelta acaba en el año 135, ya mencionamos al principio que los judíos, fue tanto la masacre de judíos, hombres, mujeres y niños, etcétera, que en su momento también los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Las mujeres fueron forzadas a convertirse en prostitutas. A los judíos se les prohibió entrar a Jerusalén, prohibido entrar en la ciudad de Jerusalén. Y de hecho ya mencionamos que fueron tantos los muertos que los judíos se convirtieron entonces en una minoría dentro de la propia tierra. Y fue realmente terrible. Fue una gran derrota que algunos historiadores pues han comparado y dicen que estas dos grandes guerras judías contra Roma, la primera que comienza en el año 66 hasta el año 70, dicen algunos, pero podríamos decir hasta el año 73, cuando cae la fortaleza de Masada, y esta segunda guerra judía del año 132 al año 135, se han comparado como las catástrofes más grandes del pueblo judío antes del Holocausto. Y realmente fue terrible esta gran destrucción, estas grandes batallas y enfrentamientos del pueblo judío contra el Imperio Romano,
por obtener, en este caso luchando por su libertad. Hasta aquí con este podcast sobre este acontecimiento. Gracias a todos por la atención. En un próximo podcast vamos a continuar con más de esta historia del pueblo judío, de la literatura, de personajes importantes. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro. Bueno, ahora veremos la videoparte de Yoremi por él. Entre los años 128 al 132 de nuestra era, el emperador romano Adriano visitó las tierras de Oriente, y aunque inicialmente tuvo una actitud de simpatía hacia los judíos y sus creencias, con el tiempo empezaría a mostrar hostilidad, llegando a rechazar por completo la tradicional circuncisión judía, a la que incluyó en la misma categoría que la castración, una forma de automutilación prohibida bajo pena de muerte. Adriano era un fiel amante de la cultura helénica, por lo que en su viaje buscó introducir medidas panhelenísticas en la región. Uno de sus más grandes proyectos era la construcción de una nueva polis sobre las ruinas de Jerusalén, la ciudad más sagrada para los judíos que aún sufría los estragos de la destrucción a la que se vio sometida durante la Primera Guerra Judeo-Romana, llevada a cabo durante los años 66 al 73 de nuestra era. Bajo este contexto surge la figura de un carismático líder militar judío. Su nombre era Simón Bar Kosiba, conocido de manera más frecuente como Simón Bar Kokhba, uno de los pocos personajes de la historia que llegó a ser considerado por gran cantidad de judíos como el tan esperado Mesías. Luego de la mencionada Primera Guerra Judeo-Romana, la situación en Judea permaneció muy tensa. Existió una segunda revuelta en la región, orquestada entre los años 115 al 117 de nuestra era, que fue nuevamente aplastada por los romanos. Los conflictos entre judíos y romanos respondían a situaciones tanto religiosas como políticas. Los habitantes de Judea se sentían muy incómodos con la gran cantidad de militares romanos y los cambios en la administración de la zona. La tensa situación se vio agravada con los planes de Adriano de fundar la nueva ciudad sobre las ruinas de Jerusalén, que tendría como nombre Aelia Capitolina. El proyecto tenía también la construcción de un templo romano dedicado al dios Júpiter, en el propio monte del Templo de Jerusalén, un lugar de gran valor religioso para los judíos. Durante el viaje de Adriano a Oriente, los judíos se armaron secretamente, excavaron túneles y construyeron fortificaciones ocultas para iniciar una nueva revuelta contra Roma. En cuanto el emperador partió de la región en el año 132, y construyeron fortificaciones ocultas para iniciar una nueva revuelta contra Roma. En cuanto el emperador partió de la región en el año 132 de nuestra era, los judíos empezaron su ofensiva, liderados por el celote nacionalista Bar Kokhba. Rápidamente obtuvieron grandes triunfos sobre los romanos debido a la gran cantidad de judíos que se unieron en torno al carismático líder y la táctica de guerra de guerrillas. Bar Kokhba castigaba fuertemente a cualquier judío que se negara a unirse y combatir al enemigo. La revuelta se extendió rápidamente por toda Judea, y en base a las grandes victorias iniciales, los judíos pudieron establecer un estado independiente en la mayor parte de la provincia de Judea por casi 3 años. Esto no pasaría inadvertido por los grandes rabinos de la época, que empezarían a cuestionarse si Bar Kokhba era el tan esperado Mesías judío, ya que cumplía con muchas de las características religiosas que debía tener este personaje y que se encuentran establecidas en el Tanaj judío. Uno de los rabinos más importantes de la época, el célebre Rabbi Akiva, fue el más grande promotor de la revuelta de Bar Kokhba y de su aparente mesianismo. Sería Rabbi Akiva quien le daría el apodo de Bar Kokhba, que quiere decir hijo de una estrella, haciendo alusión a un pasaje profético de la Torá que menciona la aparición de una estrella de Jacob y el establecimiento de la era mesiánica. Para la gran mayoría de los judíos de la época no existía dudas de que Bar Kokhba estaba encaminado a ser el tan esperado Mesías.
Los rebeldes llegaron incluso a tomar la propia Jerusalén, pero esta era muy difícil de defender ya que por aquellos días se encontraba sin murallas. Además, Bar Kokhba ordenó la acuñación de monedas con frases inscritas como libertad de los judíos y por la libertad de Jerusalén, en un claro desafío a la famosa frase Judea capta, escrita en las monedas romanas acuñadas tras la conquista de Jerusalén por Tito. Ante tales triunfos iniciales, Bar Kokhba empezó a creer en la idea de que podría ser el elegido para acabar con el control romano en Judea, por lo que adoptó el título de Nazí de los judíos, que quiere decir príncipe. Gracias a la gran cantidad de cartas firmadas por el propio Bar Kokhba, encontradas en una cueva secreta en el año 1960, podemos conocer más de la personalidad de este carismático líder judío. Estas cartas nos muestran a un verdadero revolucionario, con una cadena de mando muy bien organizada. Dividía su territorio de influencia en 7 comandancias, y estas a su vez en varios distritos, todos sometidos presumiblemente al pago de impuestos para seguir financiando la revuelta. Bar Kokhba hacía gala de la necesaria dureza punitiva, sin la cual no habría podido durar mucho. Pero los judíos habían subestimado la táctica romana, lenta pero sistemática y segura. Los romanos organizaron un gran ejército movilizando legiones de todo el imperio, para aislar a las fuerzas rebeldes y obligarlos a rendirse por hambre. Poco a poco se fueron acercando hasta el cuartel general de los rebeldes, ubicado en la ciudad de Betar, donde se encontraba refugiándose Bar Kokhba. La tradición judía menciona que Bar Kokhba cometió muchos actos desesperados e inapropiados, entre ellos el asesinato de un tío a quien acusaba de traidor. Pronto, los rebeldes comprenderían que la independencia total de Judea sería una completa utopía. Cuando los romanos sitiaron Betar en el año 135 de nuestra era, acabaron por completo con la resistencia judía, y Bar Kokhba sería asesinado en la contienda final. El Talmud judío menciona que el ejecutante habría sido un samaritano, y que la cabeza de Bar Kokhba fue llevada hasta el propio emperador Adriano, que se encontraba supervisando las operaciones en Betar. Según el historiador romano Dion Casio, aproximadamente 580.000 judíos perecieron en las diversas batallas libradas durante este conflicto. Unas 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas hasta sus cimientos, mientras que el número de los que perecieron por el hambre, las enfermedades y los incendios era incalculable. Entre los fallecidos en la guerra se encontraba el rabino Akiva, quien fue capturado, encarcelado y finalmente torturado hasta morir, arrancando la carne de su cuerpo. Adriano completó inexorablemente su plan de transformar la Jerusalén en ruinas en una polis griega y fue renombrada Aelia Capitolina. Se llevaron habitantes de habla griega para poblarla y se prohibió a los judíos que entrasen a la ciudad bajo pena de muerte. Además, el emperador Adriano consolidó las antiguas unidades políticas de Judea, Galilea y Samaria en una nueva provincia llamada Siria-Palestina, denominada de esa manera en recuerdo a los filisteos, un pueblo desaparecido siglos atrás que había sido enemigo acérrimo de los judíos en antaño. No cabe dudas de que Simón Bar Kokhba es una de las personalidades más enigmáticas de la historia judía. Su nombre ha provocado acaloradas discusiones académicas, pero con resultados poco concluyentes. La amplitud y el éxito inicial de la rebelión fueron posibles por la unión de los elementos militantes, que en esta ocasión respondían a la dirección de una sola persona y de su fuerte personalidad. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales, los links los encontrarás en la descripción de este video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal. Y antes de finalizar, bueno, ¿qué mensaje da usted, patrón Díaz y padre Javier Olivera Ardabasi? Con mucho respeto, hermanos judíos, aprovecho este momento. Lo digo aquí, son 4.500 personas conectadas en vivo. Lo digo aquí con todo el respeto que se me merecen. Jesucristo es el único Mesías. Vino más de 2000 años atrás. Quizás muchos cristianos no les dicen esto. No sé por qué. Yo sí lo digo. Si no aceptan a Jesucristo como Mesías, si no se convierten al Evangelio, si siguen siendo necios,
la tienen muy difícil, porque solo en Jesucristo hay salvación. Este hombre, Shlomo Yehudá Berri, no es Mesías, aunque lo lleguen a coronar. Aunque pasen 10, 20 años y lleguen a coronar a otro, no es Mesías. Ustedes lo que harán es alertar al mundo entero del anticristo y que la segunda venida del verdadero Mesías ya está cerca. Eso es lo único que harán. Por eso les conviene aceptar el evangelio, convertirse a Jesucristo en el único en que hay salvación. Y este blasfemo judío que dice que Jesús es hijo de pecado, que el Señor le perdone. Que el Señor le perdone por blasfemar así. Estaremos rezando por este personaje y por todo lo que ha causado. Él sabe quién es. Yo honestamente iba a publicar su foto, pero dije no, porque eso es lo que él quiere. Quiere publicidad. A cualquier precio lo quiere lograr. No lo logró aquí en esta ocasión. Católicos, únanse conmigo en oración. Hay que estar en alerta. Hay que rezar el Santo Rosario y que el Señor sea nuestra fortaleza. El único Mesías es Jesucristo. Esperamos su segunda venida. Y no le hagan caso a los protestantes con el dichoso rapto, que ahora más vuelos se van a dar. Que sigan creyendo en su dichoso rapto. Una doctrina que apenas se empezó a enseñar a principios por ahí del siglo XIX, finales del siglo XVIII. No se dejen engañar por nadie. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga grandemente y recuerden, sí y no. No es el anticristo, no ha sido coronado. Pero si lo coronan, será el anticristo. Y cualquier otro. El Cristo es Jesús de Nazaret. El Mesías es Jesús de Nazaret. El que dio la vida por mí es Jesús de Nazaret. Y el único que me salva se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo digo orgullosamente. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Que seguramente habrá que recordar aquí el pasaje del Evangelio de San Mateo también, por cierto, donde dice: si alguno dice entonces, mirad, aquí está el Cristo, en China, donde sea, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos. Dios les bendiga mucho y que no te la cuenten. Esos días se abreviarán. Entonces, si alguno os dijera, mirad, el Cristo está aquí, o ahí está, no le creáis. Porque falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar a los elegidos si fuera posible. Os lo digo de antemano. Si alguien os dice, está ahí en el desierto, no salgáis, o está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí los buitres se juntarán. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Fuego, desgraciado, componente perro. Cede a la palabra, basura. Cede a la palabra de Cristo, vinagre. Vas a llevar fuego, desgraciado, componente perro. Cede a la palabra, basura. Cede a la palabra de Cristo, vinagre.
Y bueno, papus, esto es todo por hoy de momento. Nos vemos hasta la próxima. Luces, cámara, acción. Estoy en la vida, que soy Tibur. ¿Qué será? Escuchen esta rola, nomás que no la pongo toda porque tiene copyright. Y nos vemos pronto en otro video. Y en la tercera y última parte, cómo fue su cruel y horrible asesinato. Esta historia continuará.